¿Alguna vez te has preguntado qué harías si las viejas leyendas del viejo oeste no fueran solo cuentos para espantar niños, sino advertencias grabadas en sangre y polvo? Imagina un desierto tan inmenso que el silencio parece tragarte entero, donde el aire quema de día y hiela de noche, y en ese vacío un eco lejano comienza a transformarse en un aullido que no pertenece a ningún lobo que conozcas. Piensa en Joaquín Murrieta, un hombre marcado por promesas rotas y fantasmas que nunca aprendieron a quedarse quietos. Él cabalga hacia un lugar olvidado guiado por rumores que se niegan a morir, corrales deshechos, animales arrancados de la vida sin rastro de ladrones y un miedo que hace que hasta los más valientes eviten hablar cuando cae la noche. Entre las historias de terror que arrastra el viento, una destaca sobre todas, la de un hombre lobo que acecha desde hace 3 lunas, moviéndose entre la frontera de lo humano y lo monstruoso, esperando el momento exacto para reclamar más que carne, almas. En este rincón del desierto, cada sombra parece respirar, cada paso sobre la arena suena como una sentencia, y la culpa que Joaquín arrastra en el pecho es tan pesada como la certeza de que no saldrá indemne. Aquí, donde las leyendas del viejo oeste se escriben con miedo y hueso, la oscuridad no es solo ausencia de luz, es una presencia que te observa, paciente, desde más allá de las estrellas. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. La cantina de San Lucero era un lugar donde el tiempo parecía pudrirse junto con el aire. El humo del tabaco se mezclaba con el olor rancio del mezcal, y cada sombra parecía mirar a Joaquín desde algún rincón que no podía alcanzar con la vista. Al cruzar el umbral, sintió cómo el murmullo moría de golpe, como si todos supieran que su presencia traía algo que preferían no nombrar. Los hombres agacharon la cabeza. Las cartas quedaron quietas sobre las mesas, y detrás de la barra, Ismael Rivas, con la barba gris apelmazada y unas manos que temblaban no solo por la edad, le sirvió un vaso sin que él lo pidiera. «No lo busques, Murrieta», susurró, como si el aire mismo pudiera delatarlo. «Ese demonio no es para un hombre, ni para 10». Joaquín lo sostuvo con la mirada, pero en el fondo ya sabía que no hablaban de una fiera cualquiera. Lo que Ismael relató después fue un veneno que se deslizó despacio. Luciano Ortega, un ranchero respetado, se perdió en las colinas tras seguir un rebaño disperso. Lo encontraron 3 noches más tarde, pero algo en él había muerto o cambiado. Los vecinos aseguraban que sus ojos ya no eran de hombre, sino 2 brasas frías que brillaban incluso sin luz. Y en las noches sin luna, su sombra se estiraba más allá de lo posible, como si otra criatura caminara pegada a él, esperando ser vista. Desde entonces, cada ataque que asolaba los alrededores dejaba huellas imposibles, marcas de garras largas como cuchillos de monte, impresas en la tierra dura o en la madera astillada de los corrales. El olor que quedaba tras su paso era peor que la sangre, un hedor pesado, a carne podrida y húmeda, que se colaba en las ropas y no se iba con nada. Ismael decía que incluso los perros del pueblo se negaban a aullar esas noches, como si entendieran que hacer ruido significaba ser encontrado. Mientras el cantinero hablaba, Joaquín escuchaba el crujir del viento en las tablas viejas y el golpeteo suave de una ventana mal cerrada. No sabía si eran ruidos de la cantina o señales de que aquello ya estaba cerca. Recordó promesas antiguas, juramentos rotos que le habían costado más de lo que estaba dispuesto a decir en voz alta. Y en ese instante supo que, aunque el pueblo quisiera que él se fuera, ya era tarde. Lo que buscaba no era justicia, era una deuda que solo se pagaba con peligro. Al fondo, una mujer encorvada observaba en silencio.
Sus manos, cubiertas de cicatrices viejas, acariciaban un rosario que parecía hecho de hueso. Joaquín la reconoció. Rosa Alcaraz, curandera que había sido expulsada del pueblo hacía años por trabajar con las sombras. Ella no se acercó, pero su mirada le atravesó como un cuchillo. Sin mover los labios, le señaló la puerta y luego el cielo, como advirtiéndole que lo que andaba suelto no temía a paredes ni a rezos. El mezcal le quemó la garganta, pero no tanto como la certeza de que cada palabra que escuchaba era una pieza más de un mapa maldito. Afuera, el desierto esperaba, inmenso y vacío, con la promesa de que esa noche nada dormiría. Y mientras la última brasa en el brasero se apagaba, Joaquín supo que debía seguir la pista de Luciano Ortega, antes de que el siguiente rastro no fuera de un animal, sino de alguien que aún respiraba. Joaquín no quiso pasar la noche bajo el techo pesado de San Lucero. Había algo en el silencio del pueblo que le resultaba más sofocante que el propio desierto, como si las paredes guardaran un miedo demasiado viejo para dormir. Montó hacia las afueras, dejando atrás las luces vacilantes de la cantina, siguiendo el rastro de las voces apagadas que hablaban de la hacienda Ortega, ahora reducida a un cascarón sin alma. El camino hasta allí estaba bordeado por mezquites secos que crujían con el viento, y cada crujido sonaba como un aviso que no supo descifrar y tiempo. La vieja hacienda emergió entre la penumbra como un animal muerto que aún conserva el olor de la sangre. Las paredes desconchadas se aferraban a su forma como un esqueleto aferrado a su piel, y las ventanas, rotas y oscuras, parecían observarlo desde dentro. El viento golpeaba los marcos con un ritmo irregular, y en el polvo que cubría el patio principal se dibujaban marcas imposibles de ignorar. Comenzaban como huellas humanas, nítidas, marcadas por botas, pero a mitad del recorrido se deformaban en zarpas profundas, hundidas en la tierra como si algo pesado y hambriento hubiera pasado por allí. Se inclinó junto a esas marcas, sintiendo que el aire se volvía más denso, casi líquido. Cerca del pozo encontró un montón de huesos roídos, secos en algunas partes, frescos en otras. El olor era penetrante, un hedor que no venía de la descomposición natural, sino de algo que se había alimentado recientemente y sin prisa. Entre los huesos, un pañuelo manchado de sangre le aguardaba como una prueba dejada a propósito. Las iniciales bordadas, L.O., se clavaron en su memoria como un hierro candente. No tuvo tiempo de pensar demasiado. El sol se hundió detrás de las colinas y, con la oscuridad, el desierto se volvió otro animal. Fue entonces cuando lo escuchó. Un aullido, largo, desgarrado, tan cargado de hambre que parecía atravesar el aire y la carne al mismo tiempo. No era el lamento de un lobo ni el grito de un hombre. Era algo intermedio, como si las dos voces se hubieran fundido en una sola para anunciar que la caza ya había comenzado. El caballo se agitó, relinchando con tal fuerza que Joaquín tuvo que aferrarse a las riendas para no ser arrojado. Sus orejas giraban, intentando ubicar un sonido que parecía venir de todas partes, como si el eco no se sujetara a las leyes del desierto. Entre los mezquites, sombras más oscuras que la noche parecían moverse, y en el horizonte una figura se detuvo lo suficiente para que él pudiera distinguir el brillo metálico de unos ojos que no parpadeaban. Una ráfaga de viento levantó arena y polvo, y por un instante creyó escuchar pasos en la arena, acercándose despacio, con la calma de quien sabe que su presa no puede huir. Joaquín sintió el peso de cada promesa rota que lo había traído hasta allí y supo que ese sonido no iba a desaparecer, porque lo que lo seguía no era un animal salvaje perdido en la noche, sino algo que llevaba mucho tiempo esperándolo. El aire se volvió espeso, cargado de un silencio que no pertenecía al desierto.
Joaquín apretó el rifle contra su hombro y sintió cómo cada latido retumbaba en su oído como un tambor de guerra. Entre las sombras retorcidas de los mezquites, la figura se movía con una agilidad antinatural, un avance que no era del todo humano ni del todo animal, sino algo que había nacido para quebrar la frontera entre ambos mundos. La luna, apenas un hilo desgarrado en el cielo, rozó su luz sobre aquella espalda ancha y desnuda, revelando un pelaje oscuro que absorbía más de lo que reflejaba, costillas afiladas que parecían querer romper la piel, y un hocico alargado del que caía una saliva espesa, pesada, que golpeaba la arena como gotas de aceite. No era un espectro ni una sombra pasajera, era carne, músculo y furia. Un hombre lobo, tan real que el hedor a sudor y sangre lo golpeó antes de que pudiera dar un paso más. La bestia se giró lentamente, como si supiera que el momento estaba marcado desde hacía tiempo. Y entonces, esos ojos, no eran los de un animal hambriento, sino los de alguien que conocía a su presa. No miraban con instinto, sino con memoria, y en esa memoria había rencor. Joaquín sintió un temblor en las manos que no venía del miedo, sino del reconocimiento. Había algo en esa mirada que le resultaba dolorosamente familiar, como si detrás del brillo amarillo hubiera un rostro que, en otra vida, había pronunciado su nombre. Dio un paso y la criatura inclinó la cabeza de lado, dejando escapar un gruñido que no buscaba intimidar. Buscaba hablar, como si la lengua que había perdido intentara romper el silencio con sonidos que aún no pertenecían del todo a la noche. El viento trajo consigo un murmullo de hojas secas, pero debajo de ese susurro se escondía otro. Pasos, no solo de la criatura, sino de algo más, algo que se movía lejos, bordeando el perímetro de la hacienda. Joaquín giró apenas, percibiendo sombras largas que se estiraban desde las paredes derruidas. No eran hombres, y sin embargo caminaban, erguidas. Desde la penumbra, el rechinar de una puerta vieja rompió la tensión, y vio como una de las hojas de la hacienda se abría lentamente, empujada por una mano invisible. El caballo, amarrado cerca del pozo, se agitó hasta casi derribar el poste, relinchando con una desesperación que partía el aire. Los murciélagos escapaban en bandadas desde las vigas del techo, y el olor a hierro se intensificaba, pegándose al paladar. La bestia dio un paso hacia adelante, clavando sus garras en la tierra, y Joaquín supo que no estaba frente a un ataque impulsivo, sino ante un encuentro inevitable, uno que había sido escrito mucho antes de que él llegara a San Lucero. En ese instante recordó las palabras de Ismael Rivas en la cantina, el temblor en la voz cuando mencionó a Luciano Ortega. Recordó el pañuelo con las iniciales y comprendió que aquel monstruo no era un desconocido, sino alguien atrapado en una prisión de carne y maldición. Esa revelación no trajo alivio, trajo peso, un peso que se hundía en sus huesos como plomo caliente, mientras el desierto entero parecía contener el aliento, esperando el siguiente movimiento. El hombre lobo ladeó el cuerpo, tenso como una cuerda, y detrás de él, el horizonte se abrió en sombras que se movían sin dueño. Joaquín sintió que el tiempo se estiraba, como si cada segundo fuera una eternidad a punto de romperse, y que lo que estaba por suceder no solo decidiría su destino, sino el de todos los que aún respiraban en San Lucero. Esa noche, Joaquín buscó amparo en una choza olvidada, una estructura que apenas se sostenía en pie, con paredes agrietadas por el viento y un techo que susurraba cada vez que el aire nocturno lo atravesaba. El interior olía a madera húmeda y a polvo viejo, como si allí no hubiera respirado un alma en décadas. No encendió fuego, no por prudencia, sino porque sabía que, en la vastedad del desierto, la luz es un faro que llama tanto a los hombres como a lo que no lo es. El sueño no llegó. En su lugar, llegaron las imágenes, pedazos rotos de una memoria que nunca dejó de sangrar. Otro tiempo,
otro desierto, y el rostro de un compadre suyo, Emilio Vargas, que había caído bajo unas garras tan rápidas que ni la luna alcanzó a iluminarlas. Recordaba la mirada de Emilio en ese instante final, no de miedo, sino de un reconocimiento terrible, como si hubiera entendido demasiado tarde en qué criatura se había convertido su verdugo. Las leyendas que Joaquín había escuchado desde niño decían que un hombre podía ser condenado a la forma de lobo por la mordida de otro. Sí, pero también por juramentos traicionados y por sangre derramada sobre tierras que no toleraban profanación. Y aquí, en San Lucero, el aire mismo parecía recordar esos pactos olvidados. El polvo sabía cosas. Las piedras, si uno las miraba el tiempo suficiente, parecían formar rostros que observaban en silencio. Joaquín empezaba a sospechar que Luciano Ortega no era simplemente una víctima de la bestia. No, tal vez él era la bestia. Tal vez no solo cargaba con una maldición, sino con un rencor tan viejo como las montañas que se alzaban al norte, un rencor tejido con los hilos invisibles del despojo y la traición. Y ese rencor, cuando se alimenta del hambre y del dolor, no se conforma con devorar, busca perpetuarse. Afuera, la noche se extendía como un mar negro. De vez en cuando el silencio era quebrado por un crujido en la arena, pasos lentos que se detenían demasiado cerca. Joaquín se mantuvo quieto, respirando por la nariz, sintiendo cómo cada músculo se tensaba. En algún punto, un soplo helado se coló por una rendija y recorrió la habitación como una mano invisible. Entonces lo vio, un símbolo tallado en la viga central de la choza. Era un círculo incompleto, atravesado por 3 líneas, y estaba marcado con un cuchillo, no con un cincel. Tenía el filo de algo hecho con urgencia, o con miedo. El viento cambió de dirección, y con él llegó un olor que Joaquín conocía bien, el mismo hedor que había sentido en la hacienda Ortega, mezcla de carne y tierra húmeda, de algo que había estado demasiado tiempo enterrado, pero aún respiraba. El caballo atado fuera comenzó a moverse inquieto, golpeando el suelo con las patas, y un lamento grave, apenas audible, llegó desde algún punto más allá de la colina. No era un aullido abierto, sino un murmullo contenido, como si la criatura supiera que el juego aún no debía romperse. Joaquín cerró los ojos un instante y recordó una frase que su madre le había dicho cuando era niño, al escuchar por primera vez las historias de los hombres lobo. No es la mordida lo que mata, es lo que se lleva de ti antes de que dejes de respirar. Y en ese momento comprendió que lo que estaba por enfrentar no se conformaría con su carne. El amanecer en San Lucero no traía alivio, solo un cambio en el peso de la oscuridad. Joaquín caminó hasta la choza de adobe que se agazapaba junto a la acequia seca, un lugar donde ni el viento se atrevía a entrar. Eulalia Ortega lo recibió sin sorpresa, como si hubiera sabido que tarde o temprano ese encuentro era inevitable. Tenía la piel curtida por el sol, surcada por cicatrices que no pedían explicación, y el cabello recogido en un moño que tensaba aún más la dureza de su rostro. Sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo apagado, el de quien ha visto demasiado y ha aprendido a callar. No hizo preguntas, simplemente lo dejó pasar. El interior de la choza olía a tierra y hierbas secas. En una esquina, una vela se consumía despacio, proyectando sombras que parecían inclinarse para escuchar. Eulalia habló sin mirarlo directamente, como si cada palabra pudiera invocar algo que rondaba cerca. Le contó lo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Luciano había matado a un anciano yaqui durante una disputa por tierras, una franja de desierto que, para la vista de los hombres, parecía inútil, pero que guardaba secretos más antiguos que cualquier mapa. El anciano, moribundo, no gritó ni suplicó, simplemente le escupió en el rostro unas palabras en su lengua.
un susurro que parecía más un canto roto que una maldición. Sin embargo, la forma en que Eulalia las describió hizo que Joaquín sintiera un frío profundo, uno que no tenía que ver con la madrugada. 3 días después, Luciano desapareció. Nadie lo buscó demasiado lejos. En San Lucero, cuando alguien se pierde en ciertas direcciones, lo más sensato es esperar que no regrese. Pero Luciano volvió, y al regresar, su sombra parecía caminar antes que él. Sus manos estaban cubiertas de cicatrices nuevas, cortes y marcas que parecían haber sido hechos con garras, y en su mirada ya no había rastro de la luz que alguna vez lo habitó. Eulalia juraba que las primeras noches lo veía murmurar solo, como si respondiera a alguien que no estaba allí. Y luego los animales empezaron a desaparecer. Primero gallinas y perros, después cabras y becerros. Mientras ella hablaba, Joaquín observó que sobre la puerta había un símbolo marcado a fuego, un círculo roto, el mismo que había visto en la choza donde se refugió la noche anterior. No pudo evitar pensar que aquello no era una advertencia, sino un sello, una señal de que ese lugar estaba marcado para que algo lo encontrara sin dificultad. Eulalia bajó la voz, y en ese susurro se quebró por primera vez. No sé si lo que volvió en el cuerpo de mi marido era él, o algo que lo necesitaba para caminar entre nosotros. Joaquín sintió como esas palabras le caían como piedras en el pecho. No era solo una maldición heredada, era un pacto roto con la tierra, con la sangre y con algo que no olvidaba ni perdonaba. Fuera, un soplo de viento levantó el polvo seco de la acequia y lo empujó contra las paredes. El caballo de Joaquín, atado a un mezquite cercano, se estremeció y tiró de las riendas, con la mirada fija en un punto invisible detrás de la choza. Y entonces, en medio de esa quietud, llegó un sonido bajo, casi un suspiro, como si algo enorme exhalara a pocos pasos de distancia, esperando que alguien se atreviera a salir. Joaquín sabía que la pólvora sola no podía matar aquello que se alimentaba tanto de carne como de juramentos rotos. El enfrentamiento con una criatura así no era cuestión de disparar primero, sino de resistir lo suficiente para encontrar el instante en que su maldición se debilitara. Por eso, antes de seguir el rastro, buscó lo que quedaba de la iglesia de San Lucero. El templo se alzaba como un cadáver de adobe, con muros descascarados que aún guardaban el eco de campanas que ya no existían. El padre había huido hacía meses, desde aquella madrugada en la que encontraron el altar cubierto de huellas profundas, como si las garras hubieran arañado la piedra no para destruirla, sino para reclamarla. En medio de aquel silencio, Joaquín caminó entre bancas quebradas y vitrales hechos añicos y encontró lo que buscaba, una cruz de hierro oxidado, fría al tacto incluso bajo el sol del desierto, y un rosario roto, sus cuentas negras, dispersas como semillas malditas sobre el suelo. No sabía si aún quedaba fe en esos objetos, pero las viejas historias decían que el hierro frío podía frenar a la bestia y que la oración, dicha en el momento exacto, podía abrirle una grieta al alma para atraparla. La cuestión era vivir lo suficiente para llegar a ese momento. Mientras recogía las cuentas una a una, notó que no estaba solo. Desde una de las capillas laterales, una mujer anciana lo observaba con el cuerpo encorvado y un manto negro cubriéndole el rostro. Su voz, ronca como madera quemada, le habló sin moverse. No busques acabarlo, busca cerrarle el camino. Joaquín se volvió, pero la anciana ya no estaba. En su lugar, sobre el muro, apareció un símbolo marcado con ceniza. El mismo círculo incompleto que había visto en la choza y en la casa de Eulalia. El aire dentro de la iglesia se volvió más denso, como si cada respiración costara un poco más. Fuera, el cielo se oscurecía a pesar de ser mediodía y las nubes se acumulaban en un silencio extraño, sin el anuncio del trueno. Desde el campanario vacío llegó un crujido, lento,
como madera que cede bajo un peso que no debería estar allí. Joaquín se colocó la cruz en el cinturón, guardó el rosario en el bolsillo interior de su chaqueta y salió, sintiendo que las paredes lo despedían con un frío que le caló hasta el hueso. En la plaza, vio cómo las pocas gallinas del pueblo corrían despavoridas hacia callejones polvorientos y un perro viejo se ocultaba bajo un carro abandonado, gruñendo a algo que él no podía ver. El viento trajo un sonido distante, un aullido que parecía doblarse sobre sí mismo, multiplicándose, como si viniera de varios lugares a la vez. Joaquín apretó los dientes. Sabía que la bestia no estaba tan lejos como él desearía. Y lo peor, que ese día no se movía para cazar, sino para cercar. La segunda noche, Joaquín se apostó en el corral de la hacienda como un hombre que ya ha decidido no huir. El aire olía a polvo viejo y a presagio, y la luna llena, redonda como un ojo vigilante, ascendía lentamente sobre las colinas, bañando la tierra con una luz fría que parecía congelar hasta los pensamientos. No había canto de grillos ni rumor de viento. Todo el campo estaba cubierto por un silencio espeso, el mismo que precede a una desgracia que ya sabe el camino. Fue entonces cuando, entre los matorrales, la oscuridad se movió. Primero, un crujido leve, después, un destello de ojos amarillos que no parpadeaban. Y, finalmente, Luciano, o lo que quedaba de él. Su cuerpo ya no pertenecía al hombre que había sido. Garras largas como cuchillas recién afiladas, un hocico goteando espuma espesa, músculos tensos que parecían querer desgarrar incluso el aire que lo rodeaba. La piel, allí donde no estaba cubierta de pelo, estaba marcada por cicatrices irregulares, como si cada transformación lo destrozara para volverlo a armar desde adentro. El salto fue tan rápido que los ojos apenas pudieron seguirlo. Joaquín apretó el gatillo y el disparo del rifle quebró la noche, pero la bala apenas le hizo tambalear. La criatura se irguió de nuevo, gruñendo con un sonido que parecía mezclar el odio de un hombre con el hambre de un depredador. Fue entonces cuando Joaquín sacó la cruz de hierro y la levantó entre ambos. El contacto no fue físico, pero bastó para arrancarle un aullido tan hondo y prolongado que las paredes del corral parecieron estremecerse, como si el grito estuviera intentando arrancar los clavos y romper la madera. Luciano retrocedió unos pasos, no por miedo, sino como un animal que reconoce una amenaza y busca un ángulo distinto para atacar. En la luz pálida, Joaquín pudo ver que sus pupilas se contraían y dilataban, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Por un instante creyó ver un destello humano, un ruego fugaz, y luego se perdió, devorado por la furia. El caballo de Joaquín relinchó desesperado, tirando de las riendas hasta casi romperlas, mientras las sombras del Vicentosier corral parecían moverse sin causa, proyectando figuras que no pertenecían ni a hombre ni a bestia. Un portón que había estado cerrado se abrió solo, con un chirrido lento que cortó el aire, y desde más allá de la valla llegó un eco, pasos pesados, varios, acercándose en la penumbra. Joaquín sintió cómo el frío le subía desde los pies hasta el cuello. No era solo Luciano. No esa noche, algo más se estaba moviendo en la misma oscuridad, algo que había esperado pacientemente el momento en que el primer enfrentamiento debilitara la voluntad de su presa, y en lo profundo de su pecho supo que lo que estaba por entrar al corral no venía a salvar a nadie. Herido, el hombre lobo se lanzó hacia las colinas con la agilidad de un depredador que conoce cada piedra, cada sombra, cada grieta donde perderse. Joaquín lo siguió sin pensar en el cansancio, con el pulso en la garganta y la certeza de que esa persecución no era suya, que él no era el cazador, sino la presa a la que guiaban hacia un sitio escogido de antemano. El rastro, al principio claro, comenzó a bifurcarse como si varias bestias hubieran pasado por el mismo camino. Las huellas se multiplicaban, se desvanecían de pronto y aparecían más adelante,
y en el aire se propagaban ecos que no provenían de un solo aullido, sino de varios, como si la noche entera estuviera poblada por gargantas ocultas. Las colinas se estrecharon en un desfiladero rocoso, donde la luz de la luna apenas se filtraba en líneas finas sobre la piedra. Allí, entre las rocas más antiguas, Joaquín encontró símbolos tallados en la superficie, figuras torcidas, espirales rotas y manos abiertas que parecían suplicar o advertir. Reconoció algunos de los trazos por lo que había oído en boca de los viejos. Eran signos yaquis, marcas antiguas que no eran decorativas sino advertencias. Una de ellas lo detuvo en seco, la silueta de un hombre de pie, con un pie humano y otro que terminaba en garra, acompañado de la inscripción que, traducida en su memoria, resonó como un susurro helado: el que camina con dos pieles. El viento en el desfiladero cambió, trayendo consigo un olor húmedo, como de tierra recién removida. Joaquín lo entendió todo de golpe. Luciano no era el origen, solo el portador más reciente. La maldición no se rompía con su muerte, se enraizaba en un lugar, alimentada por la memoria de un juramento roto y de sangre vertida donde no debía tocar el suelo. Mientras esa herida en la tierra siguiera abierta, otro tomaría su lugar. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Desde las laderas, sombras largas se movían con pasos sigilosos, y en las paredes del cañón, pequeños fragmentos de piedra se desprendían, como si algo, o varios algo, estuvieran escalando sin dejarse ver del todo. Joaquín ajustó la correa del rifle y llevó la mano a la cruz de hierro. Sabía que el hierro podía herir al portador de la maldición, pero no al veneno que lo mantenía vivo. Para eso, tendría que encontrar el lugar exacto donde se había pronunciado el juramento prohibido y destruirlo, sin importar qué guardara la entrada. El silencio se quebró con un gruñido grave, distinto al de Luciano, más lento y profundo, cargado de un odio que parecía antiguo. Joaquín giró y por un instante creyó distinguir varias figuras desplazándose en paralelo, como si custodiaran el paso hacia algo que no debía ser encontrado. A lo lejos, en la cima de la colina, un resplandor débil iluminaba un círculo de piedras negras, y supo, con la certeza de un condenado, que allí lo esperaba no solo el final de la cacería, sino el corazón mismo de la maldición. La luz del amanecer apenas lograba romper la bruma fría que se aferraba a las piedras negras. Joaquín descendía de la colina con pasos pesados, el filo de su cuchillo aún manchado y la cruz de hierro colgando como un lastre sobre su pecho. Sus manos sangraban y no podía decir si la sangre era suya, de Luciano o de algo que no tenía nombre. El pueblo lo recibió con un silencio extraño, ese que no es alivio, sino la respiración contenida de quienes prefieren no saber la verdad completa. Algunos lo miraron como a un salvador, otros como a un hombre marcado. Ninguno se atrevió a preguntar qué había visto en lo alto, pero Joaquín lo sabía. Lo que yacía en el círculo de piedras no era un final. Luciano, en sus últimos alientos, había recuperado por un instante su humanidad, lo suficiente para susurrar el nombre del anciano yaqui, como si con ello quisiera devolver una deuda o pedir perdón, y en esos ojos agotados Joaquín creyó ver algo más, la certeza de que la maldición no se apagaba con su muerte, que el lugar donde todo comenzó aún latía, alimentándose de las mismas raíces que atravesaban el desierto. Quemó el círculo, sí. Las piedras se agrietaron y el humo se alzó en espirales densas, llevándose consigo un olor que mezclaba carne, tierra y algo más antiguo que ambos. Pero mientras el fuego crecía, Joaquín sintió que bajo sus botas la tierra temblaba levemente, como si algo se moviera muy por debajo. Un susurro, grave y lejano, parecía recorrer las grietas invisibles, buscando una salida. Esa noche, cuando el pueblo dormía pensando que la pesadilla había terminado,
Joaquín se quedó despierto. Afuera, el viento arrastraba polvo y ramas secas, pero entre esos ruidos llegó otro sonido, un aullido solitario, prolongado, que no venía de la distancia, sino de todas partes a la vez. No era el lamento de un animal, era una promesa. Joaquín no habló de aquello, no por miedo a que lo tomaran por loco, sino porque sabía que hay verdades que se abren paso como cuchillas dentro de quien las escucha. Su silencio no era cobardía, sino una forma de proteger a los que aún podían dormir sin sentir que algo los olfatea desde la oscuridad. Pero cada noche, cuando el desierto se cubre de un cielo negro y sin estrellas, recuerda el peso de la mirada de Luciano, el calor del hierro en su mano y la sensación de que bajo sus pies, en las entrañas secas de la tierra, algo se reacomoda, paciente. Dicen que cuando las tormentas de arena rugen en las colinas, se ven destellos amarillos entre el polvo. Otros aseguran que han escuchado pasos pesados alrededor de la acequia seca, o que el viejo pozo de la hacienda, sin explicación alguna, ha vuelto a sangrar. Joaquín no confirma ni niega esas historias, pero cada vez que el viento sopla del norte, aprieta la cruz de hierro y se queda inmóvil, escuchando. Porque la criatura no fue destruida, no fue contenida, solo se ha arrastrado hacia las grietas del desierto, donde espera, aprendiendo, oliendo el miedo de quienes aún creen que están a salvo. Tal vez regrese con la próxima tormenta, o tal vez nunca se fue. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.